El doctor Luis Lamas Pucho está con nosotros. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo andas? La agenda en el tema del derecho penal está cargadísima en los últimos años en el Perú. Efectivamente, se ha convertido en una profesión particularmente intensa. Muy intensa. Que ha superado, digamos, el fenómeno tradicional del delito y del derecho penal y ha adquirido una dimensión, una sobredimensión de naturaleza política. Sí. Al final de cuentas, todo es político. Sí. La misma delincuencia, la misma corrupción, Sí. el mismo ejercicio de la política como tal ha pasado a cubrir todos los espectros de la vida nacional. O sea, todos vivimos en torno a lo que sucede en el plano de la corrupción, en cuanto a lo que se dice de la corrupción y en cuanto a lo que se resuelve frente a la corrupción. Claro. Y además, bueno, el derecho penal adquiere una relevancia ahora que probablemente cuando tú estabas en la universidad no la tenía. Por supuesto, la tecnología, la globalización, la virtualidad, la pandemia. La pandemia, la cantidad de información además a la que uno tiene acceso en este momento. Por ejemplo, si no hubiesen puesto una cámara ahí en Breña, no hubiésemos sabido este tránsito. Pues, lo que me llama la atención es cómo, sabiendo que hay todo eso, todavía hay gente que va a lugares secretos, entre comillas, y que hace llamadas telefónicas y manda WhatsApp. Es increíble. Así es. Yo creo que se han roto todos los esquemas interpretativos de este fenómeno criminal político en el plano de la corrupción, y la tecnología se ha convertido en una herramienta que coadyuva a entender qué cosa es lo que está pasando, y evidentemente se necesita formación y conocimiento para poder manejarse políticamente en un mundo virtual, ¿no? Absolutamente. Bueno, vamos, si te parece, a pasar un poco revista a los casos que tenemos. Comencemos con esto que estamos viendo del video nocturno del ingreso del presidente con una gorra a la casa. Yo insisto en lo de la gorra porque me parece que el sombrero es vital para él, y la gorra también, según parece, a la casa de Breña. Después de haberse conocido o de saberse que quien iba también a esa casa era esta dama lobista, que había tenido varios éxitos contundentes recientemente con licitaciones del gobierno, etcétera. ¿Hay materia penal o hay materia para sospecha penal en Breña o todavía no? Por supuesto. Sí hay. Desde todo punto de vista hay indicios. Hay indicios. Que no son propiamente pruebas, porque las pruebas se materializan en el proceso. En la investigación. Esto es indicios en el sentido de que es un procedimiento psicológico a través del cual tú puedes inferir que hay una conexión entre distintos hechos que en apariencia son diferentes o están distantes, pero que cuando los conectas y desarrollas un análisis psicológico vas a darte cuenta que están íntimamente conectados. Uno tiene la razón del otro. Sí. Eso es lo que se conoce como indicios. Y evidentemente que reunirte o reunirse de manera soterrada, escondida, clandestina, en un local privado, en el sano juicio de cualquier funcionario, mandatario o ciudadano, es un hecho inobjetable en el sentido de su cuestionamiento. Y además, como tú acabas de mencionar hace unos instantes, hay un tema emblemático, simbólico, en el sentido de que para Castillo el sombrero siempre fue un medio de identificarse ante la opinión pública. Tanto es así que hasta dormía con el sombrero. Absolutamente. A pesar de que es incómodo manejarse política y dialécticamente con un sombrero de esas características. Sin embargo, cuando se reunía en Breña, se sacaba el sombrero, se ponía una gorra para justamente aparentar una situación de una persona común y corriente. Y por otro lado, cuando tú ves el video, la forma casi corriendo, cómo baja del vehículo e ingresa al inmueble. Estos elementos aparentemente de forma están íntimamente vinculados al fondo. Al fondo porque un primer mandatario que tiene a su disposición toda una infraestructura como es el Palacio de Gobierno, en la que evidentemente representa la gobernabilidad, se ciña una serie de protocolos. ¿Qué explicación podría dar de reunirse en un pequeño inmueble en el distrito de Breña en altas horas de la noche?
Eso evidentemente que es el escenario más propicio, no solamente para analizar lo que ha pasado, claro, o lo que estuvo pasando en ese inmueble privado, sino que además eso vincula una serie de otros escenarios en temas de seguridad, en temas de tráfico de influencias, en temas de corrupción, que están saltando, digamos, de manera desordenada. Comienzan a saltar y hay rumores en los canales de televisión que va a salir más cosas este domingo, etcétera. ¿Te acuerdas? Antes se empleaba la palabra nocturnidad, ¿no? Sí, pues. La famosa palabra nocturnidad. Claro. Que ya no se usa, creo, ¿no? No, ya no, pues porque las cosas han cambiado de manera significativa. Tenemos luz eléctrica, tenemos internet, tenemos todo. Entonces, ahí evidentemente sí hay material, tú lo ves. Desde todo punto de vista. Incluso han debido ya detener a algunas personas. Por supuesto. ¿Por qué no se hace esto? Hay un fiscal que dice que él no ve ningún indicio penal. Él puede decir muchas cosas, ¿no? Llama la atención. Evidentemente, en un contexto en la que la mentira ha sido un factor que ha estado presente en un doble discurso de lo que decía o dice y de lo que sucede en la práctica. Y esto es parte de una estrategia política, en el sentido de tratar de monopolizar la atención de la opinión pública en términos tradicionales y en forma soterrada desarrollar una estrategia maledicente que escapa de los parámetros de la legalidad y la transparencia y que evidentemente tiene distintas lecturas en el plano de la corrupción, en el plano de la sospecha, en el plano de copar la cúpula de las Fuerzas Armadas, en el plano de manipular a la opinión pública y tratar por todos los medios posibles de ganar tiempo, porque esto es una carrera contra el tiempo. Contra el tiempo, correcto. Cuanto más avances en el sentido de desestabilizar la institucionalidad, de copar la cúpula de la institucionalidad, evidentemente vas a tener un mayor espectro para justamente desarrollar una actividad clandestina. Las instituciones de control, sobre la cual se centra básicamente tu pregunta, desgraciadamente o están desnaturalizadas por el manejo político, o están infectadas por el tema de la corrupción política, o simplemente no tienen capacidad para poder enfrentar un fenómeno de esta naturaleza, porque claro, tú dices, en última instancia, es la justicia la que tendría que resolver esto. Sí, claro. Pero una justicia, pues, que para emitir un fallo tiene que pasar 5 o 6 años. Sí, no, pues no. Entonces, claro. no, y por otro lado, porque el Ministerio Público, que es la institución cuya razón de ser se debe defender la legalidad, es una institución impredecible, ¿no? En la cual tú ya no confías por las decisiones que toma y por su lentitud en cuanto a actuar, ¿no? Hablando de lentitud, recién reacciona, parece, la fiscal de la Nación por un tema que me parece puede ser hasta más grave que este, pero menos llamativo para la opinión pública, ¿no? Porque hay plata, hay una mujer, es de noche, es una película más interesante, que es el tema de los militares, el tema de los ascensos, de las argumentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué límites tiene el Ministerio Público para interrogar o no al presidente de la República, que está, yo diría, sobreprotegido por la Constitución peruana? O superprotegido, ya. Mira, es entendible que el común denominador de la ciudadanía no entienda ni conozca el arraigo y el contenido que tiene la utilización de cada término en el análisis del problema. Lo que primero viene a la mente es, bueno, va a ser interrogado, por fin. Sí. Pero no es propiamente un interrogatorio. No es un interrogatorio. Es una indagación. Correctamente. Que es distinto a un interrogatorio, correcto, que es diferente a una propia declaración, que tiene ya otro contexto, y además porque a raíz de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, quien decide qué cosa es lo que se indaga, qué cosa es lo que se investiga, qué cosa es lo que se denuncia, qué cosa es lo que se acusa, es el Ministerio Público. El Ministerio Público. Entonces, si el Ministerio Público considera, dentro de su lógica, que no hay razones para indagar, investigar, simplemente el paso del tiempo, como ya ha sucedido en otros casos, denota pues la utilización del sistema legal de una manera totalmente tergiversada, contrario a los principios y al sentido de la propia norma penal, ¿no? O sea que una hipótesis es que se ha producido esta indagación, digamos, amigable,
correcta. Que va a ser un conversatorio. Un conversatorio en el despacho del presidente. Después del presidente, en la cual de pronto no hay ni siquiera preguntas, sino claro, es una exposición del presidente. Debería ser pública, así como en la televisión pasan las audiencias judiciales. Orales, claro. Qué mejor oportunidad para el presidente Castillo de mostrar a la opinión pública a través de una indagación de que efectivamente hay coherencia en sus actitudes, ¿no? Buen punto, porque si bien él está exonerado de una acusación fiscal, entiendo, pero no está exonerado de las demás normas que siguen a todos los procesos y a todos los procedimientos judiciales. Claro. Universal, en una democracia se supone. En una monarquía absoluta, esto es en la Cámara Real. Nadie sabe lo que pasa ahí. Una monarquía absoluta es así, ¿no? Sí, claro. Que es un poco, parece el modelo que le gusta al presidente. Porque claro, además hay un paralelismo la democracia, ¿no? En el sentido de ganar tiempo. Correcto. ¿Por qué? Porque a través de este anuncio de que el presidente se va a someter a una indagación, un poco como que se trata de cubrir un espectro en el plano de las gestiones que viene desarrollando el Parlamento. Sí, no, está claro, está claro. ¿No? Entonces le da una percepción al común denominador de los ciudadanos de que efectivamente está interviniendo la justicia como lo manda la ley, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque esta indagación simple y llanamente se va a ceñir a lo que Castillo considera que debe responder, de la manera como debe responder, si es que lo responde, y además va a ser bien difícil acceder al tipo de preguntas, claro, a la naturaleza y contenido de las preguntas y a las respuestas que lo dan. Acá sí va a funcionar el secreto, ¿no? La confidencialidad, la reserva del proceso cuando conviene. En otros casos se reparte como volantes, los audios y las cosas. Se reparte como volantes, así se entera la prensa de las cosas. Ahora, de todas maneras, la gente también ya está muy escaldada. No confía mucho en estas cosas. O sea, ayer estuve por el Parque Central de Miraflores ahí hablando con mis amigos los lustrabotas y no creen mucho en el Ministerio Público ni en nada. Sienten una decepción profunda. ¿Sabes qué siente esta gente? Es por ahí que a lo mejor han votado por él, ¿eh? A lo mejor estas personas son gente provincial, etcétera. No les he preguntado. Han votado por él. Una traición. Entonces dicen, ¿por qué nos hemos engañado? Pero en fin, entonces claro, no garantiza, por supuesto, la ceremonia de... La seriedad. Sí. La seriedad de la gestión. La seriedad de la gestión. Bueno, el otro tema, yo no sé, si tú tienes más información de esto, yo lo he leído un poco superficialmente en la prensa, que Bruno Pacheco ha entregado un celular nuevo, sí, y vacío. Y vacío. Lo cual es una afrenta. Pero qué cosa. A la legalidad y a la opinión pública. Pero, digamos, el origen de esta falencia en cuanto al respeto a la ley parte justamente de la actitud del Ministerio Público. Okay. Porque cuando se genera este allanamiento, entre comillas, en realidad ha sido solamente cumplir con una formalidad frente a un hecho tan escandaloso y vergonzoso como es encontrar moneda, dinero, dólares en el baño de la Secretaría del Palacio de Gobierno respecto a un funcionario que es el brazo derecho ejecutor del presidente de la República. En otras palabras, acreditado es materialmente imposible que el presidente no supiera. No, evidentemente que no. No, pero claro. Y es un hombre de confianza verdadera, o sea... absoluta, además lo ha acompañado durante toda su campaña política. Su carrera sindical, además. Claro. Y esta diligencia marchas, ¿no? se realiza con una serie de deficiencias y limitaciones. Simplemente se levanta un acta de lo que él responde. Ni siquiera se le incauta físicamente el dinero, se le toma fotocopias. Sí. Se le pregunta por el teléfono y dice, no, lo he dejado en mi casa. Sí. ¿Cómo vas a dejar en tu casa un secretario de gobierno? No va a tener teléfono. Eso es inaceptable. Absolutamente inaceptable. Además, hemos visto operativos de allanamiento que implican la presencia del Ministerio Público de manera sorpresiva en diferentes locales. Debieron haber allanado el domicilio del señor Pacheco, en los mismos términos, ¿no? Además, el señor Pacheco ha regresado. Ha regresado a Palacio un largo rato. Así es.
para hacer la transferencia del cargo. Eso no es vergonzoso, ¿no? O sea, por Han eso debido ir a la residencia para ver si, además del baño y otros hechos, la Guardia Prada también. Hay una falta de credibilidad en la institucionalidad y en el régimen de derecho. Realmente... Te veo escéptico con relación a lo que se puede esperar del Ministerio Público, ¿eh? Sí. Pero los antecedentes avalan tu escepticismo. Claro, sí, y además porque no solamente se trata de un tema propiamente en el plano de la legalidad, sino que, por ejemplo, el Ministerio Público tiene presencia en el Jurado Nacional de Elecciones, sí, que es el órgano rector en materia electoral. El Ministerio Público tiene presencia en la política de Estado. Representa la imagen de todo el sistema legal frente a la democracia. Un Ministerio Público que no está a la altura de las circunstancias se convierte en un escenario totalmente inseguro para el ciudadano, porque el ciudadano no tiene a quién recurrir. Sí, no, para nada. ¿No? Y además es el ejemplo, porque estas actitudes omisivas se expanden con una especie de subcultura en toda la institucionalidad del país. En un país, además, lacerado por la corrupción política durante años, en términos históricos. Entonces, las expectativas que se crearon cuando se diseñó el Ministerio Público era fortalecer la transparencia y la democracia. Y además, se reformuló todo el proceso penal bajo la expectativa de la vigencia de un nuevo Código Procesal Penal que iba a ser un sistema procesal que iba a racionalizar todo el sistema de justicia. Y vemos que eso ha sido un fracaso. Ahora los juicios duran más que antes, ¿no? ¿Deberíamos habernos quedado con los jueces instructores? Mira, ¿con más recursos? El problema no es un problema normativo. Entiendo. Es un problema humano. Humano, ya. Porque tú puedes tener las mejores leyes del mundo, pero si no tienes el factor humano a la altura de las circunstancias, las leyes no sirven para nada. Y ahora la legalidad, el sistema normativo, se utiliza como una herramienta de presión política. Sí, claro. Porque como todo se discute en el plano de la corrupción política, evidentemente que la función de estas instituciones se han politizado porque han sido copadas en muchos casos a través de procesos que no se ciñen estrictamente a la transparencia de la democracia. Y instituciones creadas como la Junta Nacional de Justicia hasta la fecha tienen un rol meramente figurativo. Depende quién esté para destituir o no destituir, ¿no? Y eso evidentemente está generando un desasosiego generalizado en la ciudadanía. Eso es lo que está pasando en totalmente. el país. Vivimos un estado de virtual anomia, prácticamente. Por lo menos mentalmente así estamos todos, ¿no? Aparte del tema económico. Aparte del tema económico. Entonces vivimos en un estrés espantoso porque no vemos salidas. Así es. Y esto es muy negativo desde el punto de vista de la salud mental, ¿eh? Y te puede llevar a situaciones desesperadas de conflicto social y otro tipo de cosas. Ya estamos viviéndolo. Que lo estamos viviendo en este momento. Mientras el presidente insiste en las mismas palabras, que en las que ya nadie cree, evidentemente, pero que le permiten, por lo que tú has señalado, ganar tiempo. Mira, sobre este tema de las adjudicaciones, hoy día el Comercio trae una información que dice lo siguiente: funcionarios del MTC, Transportes y Comunicaciones, fueron ascendidos tras adjudicar la obra de los 230 y tantos millones de soles. Algo realmente inaudito, ¿no? Eso denota... Si hay materia penal acá de sobra. Bueno, lo que pasa es que también el derecho penal tiene muchas limitaciones, porque el derecho penal actúa sobre las leyes y sobre las normas. Si no está establecido normativamente, no pasa nada. Pero acá se ha suscitado de manera creciente una zona gris en la que el derecho no puede intervenir porque no está legalizado, no está normativizada esa actitud. Y esa zona gris se caracteriza por la injerencia política, se caracteriza por la sujeción a los procedimientos administrativos, que tú sabes que lo administrativo pues dura años, igual que lo penal, y además porque la dinámica de estos acontecimientos es tan intensa que cada día surgen nuevos hechos
que en el plano de la memoria es materialmente imposible poder ordenar las ideas. Claro, eso es lo que pasa en los medios. Ustedes no tienen memoria, sí tengo memoria, hermano, pero ya te salió esta noticia que te opacó la anterior. Claro. ¿No? Y ahora todos hoy día es viernes, ya estamos discutiendo, ¿y el domingo qué va a salir? ¿Tú qué crees que salga? No, dice audio, hay un audio por ahí que es una bomba, el otro no sé qué, y efectivamente va a salir algo, pues. Claro. Entonces, esta conversación que estamos teniendo ahora acá va a pasar a los anales de la historia, porque seguramente el escándalo que va a salir el domingo va a ser que te invite para conversar sobre esa otra cosa. Así es. Esto es una cosa, es algo absolutamente inauditable. Cuando eras estudiante de Derecho, ¿te imaginabas que algo así podría ocurrir? O sea, esta relación entre el derecho penal y el derecho, iba a decir, y la política. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado, ¿no? Pero totalmente. Y a través justamente de la tecnología, ahora uno accede a una dimensión que por lo general siempre estuvo escondida, soterrada, fue subrepticia, porque la gente no sabía lo que pasaba. Corrupción ha habido siempre, pero no se filmaba, no se grababa, no se interceptaba, o sea, no se visualizaba. La tecnología ha cambiado esto, ha cambiado la política y ha cambiado el derecho. Así es, pero también tiene un doble sentido. Así como es beneficioso, también es perjudicial. Sí. ¿Por qué? Porque hay mayor capacidad de manipular a la completamente. Entonces, la sujeción de la mente humana a estos mecanismos puede ser objeto de manipulación, como lo estamos viendo en el ejercicio de la política, a través de estos anuncios de la conciliación, que está convocando a los líderes políticos, que los ronderos son los que hacen justicia. Son formas perversas de manipular la mente de las grandes mayorías para darles un oxígeno en términos de expectativa. No, sí, se está defendiendo, ya se va a esclarecer, ya va a conocerse a ciencia cierta, ya se va a denunciar, ¿no? Y eso no sucede. Mientras tanto te tengo un bono, hermano. Así es. Ya, ese bonito te va a durar pues 15 días, después ya vemos qué pasa. Claro. Pues no tenemos un proyecto nacional, ¿no? Sí, pero es realmente tú lo que tú has dicho es la tecnología la que ha cambiado, la tecnología de la información ha cambiado. Y la ética. La ética es una actitud hacia la vida. Ha cambiado totalmente. Que se ha deteriorado y se sigue de manera deteriorando en forma escandalosa, porque el problema no es la corrupción. Corruptos y corrupción ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, y hay corruptos en los países más desarrollados. Absolutamente. El tema es la impunidad. Claro. Es peor que la corrupción. Claro. Acá no pasa nada. Sí. Todo se archiva, prescribe, falta administrativa, ¿no? Y no sucede. No pasa y no se concretiza. Sí. Entonces, eso en una sociedad cuyas últimas generaciones han crecido y se han educado en el estigma de la corrupción, ha deteriorado de manera consustancial el sentido de la moral y el sentido de la ética. La ética debería enseñar, para un país que intenta, digamos, superar estos problemas graves de corrupción, debería diseñar una política educativa contra la corrupción que se inculque a los niños desde la infancia. Porque corrupción hay, porque hay funcionarios corruptos y porque hay ciudadanos que son los que recurren a la corrupción. A diversos niveles. Es un matrimonio, digamos, ¿no? Entonces, hoy día estoy acá en la función pública, pero mañana soy privado. Sí, claro. Y sigo siendo lo mismo. Claro, sigo siendo lo mismo. Y tenemos el caso del Club de la Construcción o de Odebrecht, que ha sido una experiencia histórica traumática, que ha marcado un precedente y ha orientado la historia nacional de los últimos años, y los resultados están a la vista. La ausencia de institucionalidad, no hay justicia, no hay transparencia, hay frustración, aunado al tema de la pandemia, a la crisis económica, al problema laboral y otro tipo de temas que realmente están eferveciendo en una bomba de tiempo que va a generar una situación, como ya es predecible, de crisis en todos los planos, no solamente en el tema ético, ¿no? Lucho, muchas gracias por la visita. Muy amable. No, seguimos en contacto, porque este sábado o domingo, de todas maneras, va a haber otra cosa. Va a haber que comentar. Luis Lamas Pucho estuvo con nosotros.
ayudándonos a poner en perspectiva todos estos hechos de carácter de relevancia penal, aunque a algunas personas del Ministerio Público no les parezca, pero nos parece a todos, la verdad. Desde el momento en que una persona sale de un auto y en forma surrepticia entra a una casa, eso ya te hace sospechar, se hace sospechar. Ahora, algunos no tienen capacidad de sospecha, a pesar de su formación jurídica, supuestamente. En el